Antiderivación por sustitución. En este video hablaremos de la lógica detrás de la antiderivación por sustitución. Como todas las técnicas de integración, o mejor dicho de antiderivación que hemos visto en el curso, en realidad la idea es realizar los pasos de la derivación en reversa, en sentido inverso. Vamos a considerar nuevamente entonces la regla de la cadena, ¿no? La derivada de una función compuesta, como ya habíamos visto, de g de f de x, nos daría simplemente la derivada de g evaluada en f de x por la derivada de f de x. Al antiderivar esta expresión, pues estaríamos eliminando la derivada del lado izquierdo y estaríamos antiderivando la expresión del lado derecho. Nos quedaría entonces que g de f de x es simplemente la antiderivada de esta expresión algo elaborada, g' de f de x por f' de x. Si nosotros sustituimos, como es común, u igual a f de x, entonces esta expresión se puede escribir de una manera un poquito más sencilla, calculando g de u como la antiderivada de g' de u por la derivada de u con respecto a x. Por otro lado, independientemente de la regla de la cadena, si nosotros calculamos la antiderivada de una derivada, pues vamos a obtener la función original. Esto nos lleva a una situación bastante interesante, debido a que estas dos expresiones se pueden igualar, y eso nos lleva a esta expresión que tenemos aquí. Nos dice que la antiderivada de la derivada de g evaluada en u por la derivada de u con respecto a x es lo mismo que la antiderivada de la derivada con respecto a u. En otras palabras, lo que estamos haciendo es cambiar de variable, ¿no? Podemos eliminar la derivada de u si nosotros cambiamos de variable. Es decir, si en vez de antiderivar con respecto a x, antiderivamos con respecto a u. Esto nos permite hacer bastantes simplificaciones. Como ejemplo, pensemos que u es igual a 1 más x al cuadrado y que g es la función 2 más coseno de u. Reconocerán este ejemplo de hace poquito. En este caso tendremos que la derivada de u no es otra cosa más que 2x. Y la derivada de u sería menos seno de u. En este caso lo que estaríamos afirmando es que la antiderivada de menos seno de 1 más x al cuadrado por 2x es en realidad la antiderivada de menos seno de u, pero con respecto a u. Ya no es con respecto a x, sino con respecto a u, y eso se reduce simplemente a coseno de u. Vamos a ver un ejemplo un poquito más interesante, como para qué podríamos querer utilizar la integración por sustitución. La integración por sustitución la podemos utilizar para integrales que en un principio podrían no aparecer en ese formulario que les di al principio del curso. La antiderivada de la fracción de x dividida entre la raíz de 1 más x al cuadrado, de entrada no se ve tan sencilla de realizar, pero si identificamos la función intermedia, que podríamos sospechar que es intermedia, podríamos ver que esa es u igual a 1 más x al cuadrado. Al calcular la derivada de u, veríamos que eso es 2x, y esto ya nos permitiría a nosotros intentar darle la forma que nosotros queremos que tenga esta expresión para averiguar quién es la derivada de g. Vamos a tener que la derivada de g de u multiplicada por la derivada de u con respecto a x debería ser igual al contenido de la integral, es decir, al integrando x entre la raíz de 1 más x al cuadrado, y eso va a ser igual a x sobre la raíz de u. Por lo tanto, podríamos despejar la derivada de g de u, y eso nos permitiría tener que eso es x sobre 2x, que era la derivada que estamos despejando, sobre la raíz de u. Quedaría que eso es un medio de u a la menos un medio. Y esa es una expresión que nosotros ya podemos antiderivar, ya tenemos una fórmula para poder hacer eso. Significa entonces que al antiderivar la derivada de g, pues podemos encontrar la función g original. Significa entonces que tenemos que esto es un medio de la antiderivada de u a la menos un medio, y eso se simplifica a la raíz de la u. Por lo tanto, podemos obtener a partir de estas relaciones que veíamos anteriormente, que esta expresión bastante complicada se puede escribir simplemente como g de u, que en este caso es la raíz de u, que por lo tanto es 1 más x al cuadrado. Consideremos un último ejemplo. Si antiderivamos 3 menos 2x, obtendríamos 3x menos x al cuadrado.
Sin embargo, esta no es la única manera de calcular la antiderivada. Por ejemplo, si proponemos u igual a 3 menos 2x y calculamos la derivada de u, obtendríamos que es menos 2. Debemos tener entonces que el producto de la derivada de g evaluada en u, la cual no conocemos, por esta derivada, que es menos 2, debería darnos 3 menos 2x. Reconocemos que 3 menos 2x es precisamente u, la sustitución que acabamos de hacer, y esto significa que la derivada de g de u multiplicado por menos 2 es precisamente igual a u. Esto nos permite despejar la derivada de g, en términos únicamente de u, de la forma menos u entre 2. En consecuencia, ahora sí podemos encontrar la antiderivada de g. Basta con antiderivar menos u entre 2, lo cual nos da menos 1/4 de u al cuadrado. En consecuencia, la antiderivada de 3 menos 2x es igual a g de u, que sería menos 1/4 de 3 menos 2x al cuadrado. Hay que entender que esta expresión que tenemos aquí es una de varias antiderivadas que podríamos obtener. Como ya habíamos mencionado en un principio, otra antiderivada también es 3x menos x al cuadrado. Dejo algunos ejercicios para practicar.